Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a seguir contando todas las actualizaciones que surgen sobre las noticias de esta categoría. Tenemos muchos temas que comentaros, incluso un vídeo explicativo sobre uno de los ámbitos más importantes de los coches de Fórmula 1, muy interesante. Además veremos palabras de Christian Horner sobre el dominio y los temas que habéis podido ver en el titular del vídeo. Todos ellos están detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Y vamos a arrancar primero por la lluvia de elogios que le han caído al propio Fernando Alonso. El primero en realizar unos elogios a Alonso, que ya os lo hemos destacado en el titular y en la miniatura de este vídeo, es por parte del equipo, es por parte de Lance Stroll. Bastante interesante es lo que ha hablado el piloto canadiense, que por supuesto sabemos que es el piloto que ha trabajado codo con codo con Fernando Alonso a lo largo de esta temporada. Dos pilotos que se han llevado muy bien. Y bastante interesante esa relación que han construido, que ya en Bahrein, incluso antes, ya se empezó a fraguar. Sí que es verdad que Alonso lo ha comentado en muchas ocasiones, que con Stroll, con Lawrence también sobre todo, tenía relación de antes, los conocía sobre todo pues sabiendo quién era Lawrence Stroll también, por supuesto. Lo conocieron también en el momento en el que Lance formó parte de la Academia de Pilotos de Ferrari, por supuesto también pagando lo que había que pagar en ese momento para formar parte de esa academia, pero lo hizo justo cuando Alonso era piloto de Ferrari. En ese momento conoció a Lawrence Stroll, los conoce desde hace bastante y eso lo ha comentado en muchas ocasiones, ¿no? Que eran un padre y al hijo, los conocía desde hace mucho tiempo, por lo que la relación podía venir quizá de hace más, pero más allá de ahí se han llevado bastante bien, se han compenetrado muy bien, han trabajado mucho en equipo en muchas ocasiones y sobre todo las veces más visibles fueron aquellos grandes premios, por ejemplo, sobre todo el de Azerbaiyán, donde primeramente a Stroll le comunicó por radio a su ingeniero para que se lo dijeran a Alonso de que no le iba a atacar en un momento en el que estaban siguiéndose el uno al otro. Luego Alonso se distanció bastante y luego Alonso le reportó a su ingeniero de pista que les comentasen a Stroll que cambiase los balances de frenado porque él los había cambiado a lo largo de la carrera y le estaba funcionando mejor. Así que bueno, que vemos que realmente ha habido una buena compenetración de ambos y eso fue lo más visible de todo, pero generalmente en carrera ha sido así durante el trabajo que han realizado y por esta parte ahora es Stroll quien habla maravillas al respecto sobre Alonso, que por cierto, antes de comentaros lo que ha comentado Fernando, esto es algo que hemos visto en bastantes ocasiones esta temporada. Creo que demuestra la gran cantidad de elogios y no solo los de Stroll, sino encima vamos a ver otros elogios justo ahora después, pero demuestra todos los elogios que ha recibido Alonso que realmente había mucha gente que no estaba confiando en él. Más allá ya no hablo de personas en España, que había muchos españoles que no confiaban en él, o muchos seguidores incluso que ya pensaban que esta segunda etapa de Alonso en la Fórmula 1 no tendría que haber ocurrido, pero incluso ya no solo por ello, sino personas de fuera, personas ajenas a Fernando Alonso, sobre todo medios internacionales, medios británicos, que sobre todo aprovecharon a partir del momento de McLaren Honda a atizar frente a él, a criticarle desmesuradamente y les está callando muchísimo la boca. Así que bueno, las palabras que decía Lance Stroll con respecto a esto es: la temporada de Alonso ha sido increíble. Con todos esos podios, ya sabemos, 8 podios ha logrado en toda la temporada, ha estado muy fuerte durante todo el año, sacó lo mejor del coche cuando estaba en su mejor momento e incluso yo esto te lo matizaría de que lo ha sacado siempre siempre ha sacado el mejor rendimiento del coche. Quizá la única carrera donde creo que se podría haber exprimido mucho más, y ya no lo digo por luego acabar fuera de puntos y demás, sino realmente creo que se podría haber conseguido mucho mejor rendimiento, fue Singapur, que sí que es verdad que corrió con parte del suelo roto, como lo confirmaron desde el equipo Aston Martin, pero en sí el rendimiento, incluso desde la clasificación, quizá podría haber sido algo superior. Pero más allá de ahí, el problema de esto, el problema de esta percepción es que realmente Alonso, y por ejemplo una de sus carreras que más ha destacado de esta temporada es Italia, pero en Monza queda noveno. ¿Por qué digo esto? Pues porque en Monza a lo mejor ese coche no estaba ni para quedar noveno, porque es una carrera
puramente de conseguir la mejor velocidad punta y sabemos en ese sentido lo que hace el Aston Martin. Y además fue una carrera que por intentar eso perdían mucho en curva porque los alerones los configuraron para intentar la mayor velocidad punta y el paso por curva, que es lo que mejor tiene la MR23, no lo tenían. Así que independientemente de ello, yo creo que en eso sí que no es del todo cierto lo que comenta Stroll, de no solo cuando mejor ha estado el coche, que eso desde luego, porque hemos visto un Stroll que cuando mejor ha estado el coche, sobre todo a principios de año, había ocasiones en las que no ha rendido de la mejor forma. Sobre todo podíamos destacar Miami, que Miami se queda fuera de los puntos cuando Alonso consigue entrar en el podio, o Mónaco, por supuesto, pero luego sí que al final de temporada Stroll también lo consiguió hacer cuando mejor volvió a estar en el coche, sobre todo con ese quinto puesto en Brasil. Pero bueno, es el único matiz que le haría a esas palabras de Lance Stroll. Por otro lado, David Coulthard ha hablado acerca de Fernando Alonso, del equipo Aston Martin también, y los ha elogiado. Al primero que elogia es a Fernando Alonso, hablando al respecto sobre lo que ha sido capaz de hacer esta temporada con, recordemos, 42 años. Comenzó con 41 y actualmente tiene esos 42 años, y dice David Coulthard que nunca antes había visto a un piloto rendir de esta forma teniendo una edad tan elevada. Yo lo matizaría diciendo nunca antes desde que la Fórmula 1 es tan física. Estoy refiriéndome a que en los años 50, los años 60 sí que había muchos pilotos que eran de una edad bastante avanzada. Pero más allá de ahí, esta temporada que ha tenido Fernando Alonso es la del piloto mayor de 40 años que mejor ha quedado desde Fangio. Para que os hagáis un nivel, Fangio estamos hablando de los años 50, de las primeras temporadas de Fórmula 1. Es espectacular, nunca un piloto a una edad tan avanzada desde Fangio había rendido de una forma tan buena como lo ha hecho Fernando Alonso. Así que en ese sentido tiene razón David Coulthard, que también elogia al equipo Aston Martin por el paso adelante que han sido capaces de dar. Cree que el próximo año van a ser capaces de volver a dar ese paso adelante, no para estar quizá compitiendo de tú a tú seguro, o por lo menos él no lo asegura, compitiendo contra Red Bull, pero sí volver a dar un paso adelante, estar más cerca, seguir recortando, seguir esta progresión que demostraron sobre todo de 2022 a 2023. Eso es lo que cree David Coulthard, que además elogia mucho el trabajo que ha realizado el personal del equipo Aston Martin por los altibajos que ha tenido el equipo, aún así seguir trabajando y sobre todo en ese periodo de cambio de fábrica, que recordemos que a mitad de temporada se inauguró uno de los edificios de la fábrica y muchos se trasladaron, y ese es un momento muy complicado de trasladarse en mitad de una temporada, y aún así siguieron al pie del cañón. Que esto es algo, ahora lo vamos a hablar con las palabras de David Coulthard, eso es algo que no se ha tenido muy en cuenta, pero realmente es algo que a futuro te va a venir muy bien, pero el cambiarte de fábrica en mitad del año es complicado. También hay que decirlo que, por supuesto, una vez ya estás instalado, te viene mucho mejor, porque había gente que estaba trabajando, y esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, en barracones prácticamente, pero ya una vez... El problema es que toda esa transición, que quizá no dura demasiado, pero un mes, por ejemplo, te puede llegar a durar no solo la transición, sino la adaptación al nuevo sitio, que no es sencilla, que lo han comentado en muchas ocasiones, que algo bueno que tiene la nueva fábrica es que ahora mismo estás viéndote a todo el mundo, pero antes no, entonces quizá te enfocabas más en ese trabajo y ese primer mes quizá costaba en ese sentido. Pero bueno, que es algo que no se ha tenido muy en cuenta, es algo que este año se vuelve a inaugurar ya ese túnel de viento, así que veremos qué tal ese nuevo túnel de viento, que sobre todo cuando tendrá más influencia será para ese 2025, porque como se inaugura ya empezada la temporada 2024, es posible que ocurra algo similar a lo que ha pasado con McLaren, que McLaren lo han comentado en muchas ocasiones, que realmente ese nuevo túnel de viento que lo inauguraron a mitad de temporada, se centraron ya directamente en el coche de 2024, pues es muy posible que en 2024, cuando se inaugure el nuevo túnel de viento de Aston Martin, que será el más avanzado que hay en la parrilla, lo hemos comentado en muchas ocasiones, al igual que es ahora mismo el más avanzado el de McLaren, porque es el último que se ha fabricado, pues cuando Aston Martin ya lo tenga, ese 2000 se centrarán ya de lleno en el AMR 25. Las palabras que explicaba David Coulthard son las siguientes. Hay que destacar la brillante sorpresa que nos dio Aston Martin, que ha invertido mucho bajo la visión de Lawrence Stroll. Se han mudado a una nueva fábrica, lo que nunca es fácil de hacer durante una temporada. Y Fernando ha estado brillante, ha sido un soplo de aire fresco. Ha puesto un poco en el punto de mira a Lance,
creo que el piloto brillante en Bahrein, todavía recuperándose de los huesos rotos en sus pies y sus muñecas, y después creo que hizo un trabajo sólido a lo largo de la temporada. Pero hay que decir que no hubo el mismo nivel de actuaciones destacadas, aunque creo que terminó la temporada relativamente fuerte. No tuvo los mismos momentos destacados que Fernando, así que es muy inusual ver a un piloto de la edad de Alonso rindiendo a ese nivel, y ese equipo definitivamente ha dado un paso adelante. Así que bueno, eso es lo que nos explica David Coulthard, eso es lo que nos cuenta. Tenemos muchos temas que comentaros y os tenemos que hablar ahora mismo en este punto sobre Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton ha confesado que hubo un momento que realmente se planteó mucho su retiro. Sabemos que Hamilton hace años, para él era impensable estar compitiendo con la edad ya de 40 años, una edad que cumplirá para la próxima temporada. La próxima temporada la competirá con esos 40 años, pero realmente hubo un momento que sí que estuvo muy cerca de haberse retirado y al final haber cumplido esas palabras que en su día tenía, que era 2021, una fecha que él realmente en su momento negó, pero ahora confirma que en ese periodo, al concluir 2021, antes de llegar a ese 2022, no sé si lo recordáis, pero Hamilton desapareció después de perder el título frente a Max Verstappen, y en ese momento ha confesado Hamilton que estuvo muy cerca de optar por retirarse. Algo que, por cierto, también comenta que se alegra mucho de no haber tomado esa decisión, porque hubiera sido una decisión en caliente de la cual al final se hubiera arrepentido, y está muy contento de continuar. Pero esto fue algo que en su día negó, fue algo que en su día aquí tratamos, porque realmente en ese parón invernal fue prácticamente el tema a tratar, porque Hamilton estaba desaparecido, porque Mercedes empezó a tener hasta preocupación. Yo recuerdo finales de enero que ya llegaba la presentación de Mercedes, casi un par de días previos a la presentación de Mercedes, que Hamilton en teoría tendría que estar ahí, no se sabía del paradero de Hamilton, y finalmente pues apareció, volvió y continuó, y se alegra de haber tomado esa decisión, pero estuvo muy cerca de ocurrir después de ese Abu Dhabi 2021 que no continuase Hamilton, que tiene sentido. Yo eso os lo contaba en aquel invierno. Entiendo, por supuesto, que muchos de vosotros no estaríais en el canal, porque el canal ha crecido mucho, sobre todo en este 2023, pero en aquel invierno de 2021 a 2022 yo os lo contaba mucho, el hecho de que era completamente normal que Hamilton quisiera optar por retirarse después de ese momento. Yo no me meto en temas de si es o no justo ese de Abu Dhabi 2021. Yo ya siempre os he dicho que, por supuesto, ha habido fallos y se podrían haber hecho mejor, pero yo ya no me meto si fue injusto, no fue injusto, tal y cual. Pero era totalmente comprensible, aunque fuese 100% justo y no se hubiese cometido ni un solo fallo, perdió el título en la última vuelta. Y es un palo moralmente, además sobre todo por cómo había sido el Mundial. Me refiero porque venía remontando, y que en la última carrera, habiendo tenido oportunidades, habiendo liderado, si son 50 vueltas, son un pelín más, pero bueno, imaginémonos que son 50 vueltas el Gran Premio de Abu Dhabi, lideras 49 y no lideras la última y lo pierdes, es un palo bastante gordo. Pero lo estuve sopesando realmente, finalmente no lo acabó tomando esa decisión. Las palabras de Hamilton son las siguientes: nunca hay que decir nunca, pero en ese momento definitivamente no pensé que fuese a continuar. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza durante ese periodo, pero creo que una de las peores cosas que puedes hacer es tomar decisiones basándote en las emociones, porque cuando estás emocionado y en el calor de ese momento, la mayoría de las veces no vas a tomar la mejor decisión. Las emociones estaban a flor de piel y fue un tiempo muy, muy difícil, así que tuve que esperar a que las cosas se calmaran, a tener las ideas claras y poder tomar entonces las decisiones correctas. Por cierto, y completándoos ya esta historia, os comento que Hamilton, que es una entrevista que le han hecho en Motorsport Total, un medio alemán, completa esa historia diciendo que también, además de todo esto, se marchó a Hawái con su familia, sobre todo a dejar de estar en ese foco. No solo desapareció de redes sociales y de entrevistas, no dio ninguna y demás, sino que se quiso además aislar completamente para pensar por su propio lado. Así que bueno, esta es la historia que nos cuenta Lewis Hamilton, y antes de continuar, antes de finalizar con este vídeo con dos temas muy interesantes con respecto a Red Bull y otro con respecto a Alfa Tauri, que los dos nos los comenta Christian Horner, os tenemos que enseñar por dentro cómo funciona un motor, cuáles son sus componentes, motores actuales. Os recuerdo que para 2026 cambian, va a haber un 50% de electrificación y demás, pero esto es un vídeo cortesía de Fórmula Addict y nos enseñan, desgranándonos cuáles son las piezas y demás,
cómo es un motor de Fórmula 1 por dentro. Bastante interesante para que tengamos luego a lo largo de la temporada en cuenta dónde está cada parte y cuál es el cambio que realizan los equipos a la hora de sancionar. Los temas de los que os estoy comentando que tenemos que hablar son dos temas con relación a la familia Red Bull, uno por parte de AlphaTauri y otro por parte de Red Bull. Como el de Red Bull es bastante interesante, lo vamos a dejar para el final, pero primero los dos son interesantes y el de AlphaTauri la verdad que también lo es bastante. Las dos son explicaciones de Christian Horner, así que vamos a comenzar primero con el tema con relación al equipo AlphaTauri. Ha habido muchas críticas con respecto a lo que hará el próximo año AlphaTauri. Bueno, todavía no sabemos su denominación, sabemos que no se llamará AlphaTauri, pero todos me entendéis. Pero ha habido muchas críticas porque ya informaron desde Red Bull que va a haber una parte de AlphaTauri que se va a mudar a Milton Keynes para trabajar más estrechamente con Red Bull para que el desarrollo del monoplaza sea más parecido. Y ya sabemos que AlphaTauri, que ha sido el equipo que más mejoras ha introducido a lo largo de 2023 y que ha mejorado una tremenda barbaridad, el próximo año ya han dicho que se va a parecer mucho más a la filosofía de Red Bull. Pues ya ha empezado a haber esas críticas, ya ha empezado a haber gente diciendo que van a compartir más información de la permitida. Recordamos que hay cierta información que sí se puede llegar a permitir e incluso piezas que se pueden comprar por completo. Hay piezas que Aston Martin le compra a Mercedes, McLaren hay piezas que también se las compra, Williams en el caso de Haas le compra todo lo que se permite a Ferrari. Ese tipo de cosas ocurren y por supuesto AlphaTauri también, pero ha habido críticas, ha habido pensamientos de gente que piensa por supuesto que va a llegar a un nivel mayor para que ese AlphaTauri sea mejor el próximo año. Por parte de Christian Horner niega por supuesto esto, incluso diciendo que están muy lejos de que vaya a ocurrir lo mismo que pasó con el Mercedes Rosa, que sabemos que es aquel Racing Point, lo que era antes Aston Martin, que realmente era una copia muy fidedigna de lo que fue el Mercedes del anterior año, hasta el punto de que incluso les llegaron a sancionar monetariamente porque sí que se pudo descubrir que había unas piezas que no se podían compartir y que se parecían demasiado. Entonces lo que ha dicho Horner es que están muy lejos de repetir eso y que simplemente va a haber una colaboración estrecha, pero como la que ya ha habido antes, que por supuesto las piezas las van a comprar de Red Bull como lo hacen otros equipos, y que simplemente con esas piezas lo que necesita es AlphaTauri es hacer un buen trabajo y en eso ya se encargarán ellos. No va a tener influencia Red Bull, por lo menos es lo que comenta. Repito, por lo menos es lo que comenta. Es dudoso, por supuesto, pero es que teniendo un equipo B es complicado. ¿Se podría mirar más estrictamente? Seguramente. ¿Se podrá saber al 100%? Diría que hasta es imposible saberlo. Ellos, por supuesto, van a ir al límite de la legalidad, ya más incluso. Más allá de eso, luego siempre lo que destaca mucho, y lo hemos comentado en el canal, es el personal que hay en AlphaTauri. Es personal muy cualificado, personal que Red Bull preferiría tenerlo en Red Bull. Han fichado a Guruyol, que era el antiguo director de aerodinámica de Aston Martin, que luego pasó a ser segundo con la llegada de Eric Blanding, y lo ficharon para AlphaTauri. Dejar a Aston Martin, aunque seas segundo, para irte a ser director de aerodinámica de AlphaTauri, también se va a Franz Tost porque llega Laurent Mekies, que Laurent Mekies era el segundo de Ferrari después de Frédéric Vasseur. Dejar Ferrari para irte a AlphaTauri son cosas que han extrañado. Yo no voy a asegurar nada. Por supuesto, sí que comento que es bastante extraño. Independientemente de ello, acerca de eso, pues es lo que comenta, ¿no? Que no va a ser un Red Bull 2, no va a ser un Red Bull blanco, no va a ser un Mercedes rosa, por supuesto, como comenta, y además lanza una pullita diciendo que al final, con las piezas que ellos les dan, luego AlphaTauri tiene que hacer ese buen trabajo, como ya os hemos comentado. Lanza una pulla porque os he comentado que hay equipos en la parrilla que compran esas piezas, y comenta que, por ejemplo, es algo que en otros equipos ha ocurrido, que los equipos que les compran piezas han hecho un mejor trabajo. Se refiere a McLaren, como ya veréis. Además de todo eso, indica que hay equipos ahora mismo que se parecen mucho más al Red Bull de lo que lo hace el AlphaTauri, y destaca Aston Martin y McLaren, que esto al final también os hemos comentado, y el año que viene Mercedes y Ferrari se van a parecer muchísimo más porque todos están yendo hacia esa filosofía, y eso sí que tiene toda la razón del mundo. El problema no es parecerse al Red Bull, el problema es que sea una copia del Red Bull por tener la información proveniente del equipo Red Bull.
hablando acerca de las palabras que nos decía Christian Horner, es lo siguiente: estamos muy lejos de ser un Mercedes rosa. Hay algunos componentes transferibles que están claramente enumerados dentro de las regulaciones que se les permite suministrar, y eso es lo que obtendrá AlphaTauri. Cuando miras el coche hay diferencias bastante fundamentales entre los monoplazas. Podría decirse que hay otros coches en la parrilla que tienen un concepto mucho más parecido al del AlphaTauri. Solo hay que mirar a Aston Martin o incluso McLaren. Si nos fijamos en la suspensión trasera de McLaren, su concepto es bastante parecido al de Red Bull. Todo depende de la calidad de las personas que estén en AlphaTauri. Por supuesto, hablando acerca de lo que puedan hacer con esas piezas que les van a dejar. Por supuesto, hay ciertos componentes que podemos suministrar, como es el caso de que Ferrari y Mercedes realizan, que suministran a dos equipos cajas de cambios, suspensiones, herramientas de simulación y el propio túnel de viento. Eso es lo que os digo: Aston Martin usa el túnel de viento, recibe las cajas de cambios por ahora de Mercedes, que Aston Martin lo quiere hacer por su cuenta. Haas también lo hace en el caso de Ferrari, es lo que en este caso comenta. Es una relación idéntica entre las empresas. Por supuesto, depende de ellos cómo utilizan esas herramientas, y se puede ver que McLaren las ha utilizado en ciertos aspectos mejor que su proveedor en la segunda mitad del año. Así que, como os decía, lanza incluso también esa puya. Más allá de ahí, otro punto de interés que ha hablado Christian Horner nos habla acerca del dominio de Red Bull. A Horner se le ha preguntado si cree que el próximo año van a volver a demostrar este dominio, y por supuesto Horner no puede decir que seguro que sí, no cree que lo vayan a volver a cumplir, y lo que dice es que se recuerda lo que fue 2020, que fue el año más dominado de Mercedes. Mercedes venía de 6 años ya dominando, pero el séptimo lo dominó aún más de lo que lo habían hecho en años anteriores. Construyeron posiblemente el mejor coche de la historia de Fórmula 1, y luego en 2021 Red Bull incluso les superó con un Max Verstappen que ganó el título. Por lo que recuerda aquel año, un año súper dominado por Mercedes también, y que al año siguiente no dominaron, creyendo que ellos no pueden confiarse, que tienen que hacer un buen trabajo porque el año que viene hay mínimos cambios en el reglamento, comenta Horner, que podría hacerles no seguir dominando. Que personalmente os digo que discrepo mucho de las palabras que dice el ingeniero británico. ¿Por qué? Porque de 2020 a 2021, en 2021 se iba a introducir el nuevo reglamento de 2022, que acabó pasando a 2022 por temas de la pandemia. Entonces, en 2021 hubo cambios en el reglamento, sobre todo cambios en el reglamento que fueron fundamentalmente a perjudicar a Mercedes. Podían haberles funcionado, porque ya eso había ocurrido a lo largo de los últimos años, pero funcionó. Consiguieron beneficiar a Red Bull para por lo menos igualar a Mercedes y perjudicarlo. Además ocurrió perfecto porque estaban más o menos en igualdad de condiciones, en algunas ocasiones por delante Red Bull, en algunas ocasiones por delante Mercedes. El próximo año hay cambios mínimos de reglamento, pero porque tiene que haberlos, pero es una continuación directa de este reglamento. Quiero decir, salvo que un equipo encuentre una mejora enorme, que puede ocurrir, Red Bull no debería de tener el mismo dominio, o quiero pensar que no van a tener el mismo dominio, pero no debería de ocurrir que Red Bull pase de estar dominando, como han dominado este año, a estar quinto equipo. Eso no debería de ser algo que veamos, que es casi lo que llega a insinuar Horner. Las palabras del jefe del equipo Red Bull son las siguientes: lo vimos en 2020 con Mercedes. Si recuerdas, ese fue su año más dominante, y sin embargo fuimos capaces de vencerles en 2021. Hay un sutil cambio de reglas, pero creo que nada se queda quieto. Hemos visto que los competidores se acercan en diferentes lugares y estoy seguro que los conceptos convergerán. En esa es la esperanza, en que los coches realmente mejoren, pero no en ese cambio de reglamento. No han hecho nada para perjudicar directamente a Red Bull, que a mí me parece bien, sinceramente, pero sí que lo hicieron en aquella ocasión con Mercedes. Si hubiera habido el mismo tipo de cambios que hubo de 2020 a 2021, no hubiera habido gran movimiento. La cosa es que en ese 2021, sobre todo, hicieron que el rake que tenía las alturas, la distribución de alturas, si está más elevado por adelante o por atrás que tenía Mercedes, fuese peor, porque Mercedes lo tenía más o menos bastante baja la parte de atrás. En el caso de Red Bull iban con un rake bastante elevado, un coche por la parte de atrás mucho más alto, y Mercedes tenía que subirlo para conseguir rendir, y eso les echó para atrás. Eso es lo que les ocurrió.
Y eso es por lo que perjudicaron bastante. Concluye Christian Horner diciendo: los reglamentos estables siempre acaban igualándolo todo. No creo que podamos repetir la temporada que hemos tenido, pero con suerte podemos tomar las lecciones del RB19 y aplicarlas al RB20 y conseguir un coche con el que podamos defender estos títulos. Yo para el próximo año, sinceramente, lo único que pido es que no sea el mismo dominio. Puedes dominar, si es que hasta puede ser otra vez un año que gane Red Bull todo. Pero es que por lo menos con los años de Mercedes, que ahora Mercedes dominaba una barbaridad, pero por lo menos en algunos años había habido peleas dentro de lo malo. Es que este año ni siquiera llegó a haber peleas ni por victorias ni por nada. Por supuesto ha sido el monoplaza más dominante de los últimos años. Cambio a reglamento que podrían hacer para perjudicar directamente a Red Bull, que la FIA no lo ha hecho. Elevar todos los coches de la misma forma. Porque ahora hay una altura mínima, Red Bull está en esa altura mínima y no hay ningún otro coche que pueda estar a esa altura mínima. Me parece perfecto, por supuesto, porque si Red Bull puede bajar más el coche sin perder velocidad por tener porpoising, sin lugar a dudas, perfecto, pero el resto de equipos no. Es una forma que a mí se me ocurre muy sencilla: elevar todos los coches obligatoriamente. Quizá tampoco te soluciona gran cosa, pero sí que por lo menos a Red Bull lo harías menos dominador. Independientemente de ello, esto es simplemente mi aportación a si se hiciera un cambio para perjudicarles a posta, eso es lo que tendría que ocurrir. A mí no me parece mal que no se les perjudique adrede y que sean los propios equipos los que tienen que igualarlo. Veremos y esperemos que ojalá el próximo año haya ciertos equipos, ahora todos además convergiendo, como decía Horner, en la filosofía que tiene Red Bull, veamos a ciertos equipos competirles. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete para seguir apoyándonos a todo el contenido diario que realizamos en este periodo de post-temporada y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.